Buenas tardes a todos, mi nombre es Melissa Crispín y hoy yo les voy a hablar sobre un libro muy interesante, La cantante calva. La cantante calva es un libro perteneciente o una obra teatral perteneciente al Teatro del Absurdo. Esta obra fue estrenada el 11 de mayo de 1950 en París, aunque al principio no fue bien recibida por los franceses luego de cierto número de escenas o de puestas en escena. Ya fueron tomando más conciencia sobre esta obra y les fue gustando a las familias de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque más que todo conlleva una crítica a la sociedad burguesa de esa época. Hay cuatro personas que son los personajes principales de esta obra, que son los Martin y los Smith. La obra teatral comienza con los Smith esperando a que llegaran, ¿verdad? Los Martin a la cena, pero por X o Y razón se tardan demasiado y no llegan a tiempo a la cena. Mientras tanto, la señora Martin en pie, la señora Smith habla con el señor Smith, pero no hay una relación, no concuerda la conversación entre ellos. Ella habla de comida y de lo exagerado que comieron, etcétera, etcétera, mientras que el señor Smith no le pone mucha atención. Él está sumido en la lectura del periódico y entablan una conversación que al principio no tiene mucha lógica. Bueno, por lo general en toda la obra hace falta un poco de lógica y concordancia en las discusiones que tienen las parejas en esta obra. ¿Por qué les recomiendo leer esta obra? Esta obra es muy interesante y nos muestra historia de la sociedad 1950, del siglo XX. Ahora estamos en pleno siglo XXI y hay ciertas características y ciertas observaciones o ciertas actitudes en el contexto de las personas que vivían en 1950, cuando no habían teléfonos, cuando no habían televisores. Imagínense, si en este tiempo nos cuesta entablar una conversación por las redes sociales, por el teléfono, porque estamos sumidos en la internet. En esa época no estaban esos distractores, pero aún así la familia o la pareja no logra comunicarse. Y entonces establecen entre ellos un monólogo, pero cada quien hace su monólogo, porque ninguno tiene en sí la conciencia de lo que está diciendo la otra persona, solo habla por hablar. Yo les recomiendo esta obra a cada uno de ustedes para que puedan conocer el contexto social de las familias burguesas en esa época, qué pensaban las personas en esa época, por qué no podían entablar una conversación. Y aquí podemos ver que la comunicación no es solo interrumpida por la internet o por las redes sociales o por el teléfono como es ahora, sino que también por otros motivos, cuando no hay una conexión con otra persona. Y aquí vamos a ver a una pareja que no se complementa, que no se conecta. Esa sería la razón por la que yo les recomiendo la obra, para que ustedes determinen y para que ustedes vean cómo vivían las familias y cómo era la sociedad en 1950. Punto número 2. Escena que me llamó la atención. La escena que más me llamó la atención es donde entra el bombero y pregunta: ¿hay un fuego por aquí que pueda apagar? ¿Hay un fuego en la estufa? ¿Un fuego en la chimenea? Por más pequeño que sea el fueguito, yo quiero apagar ese fueguito. Pero resulta que no había fuego en la casa de los Martin, no había fuego. Y por más que el bombero llega y el bombero está ocupado y tiene que hacer otro tipo de cosas, le dicen: pase señor, siéntese, platiquemos. Y por más ocupado que esté el bombero, llega, se sienta y entra en la conversación con los Smith y con los Martin, siempre buscando encender un fuego. Y yo asocio al bombero acá con una persona positiva, una persona que quiere encender el fuego entre las parejas, ¿verdad? Porque los Martin no estaban muy conectados y tenían alguna situación o tenían algún problema por el cual ellos no podían resolver sus situaciones, incluso ni siquiera podían resolver sus situaciones en la cama. Imagínense. Entonces el bombero es esa representación de encender la llama, encender la pasión. ¿Dónde encendemos el fuego? ¿Dónde lo apagamos? Y resulta que todo el fuego en esa casa estaba apagado. ¿Cómo surge el teatro del absurdo? El teatro del absurdo surge porque en los 50s y 60 la gente se era muy existencialista y entonces se preocupaba por resolver problemas de vida. En el teatro del absurdo lo que nos muestra es el problema en la vida como tal y reírnos sobre los problemas de la vida y no ponerle sentimiento y no tomar la intención, y nos presentan la vida como algo absurdo, como los problemas como algo absurdo. Entonces nos enseña a reírnos y a mofarnos y satirizan los problemas de la vida, tanto existenciales, de depresión, sentimentalismo, enojo, todos esos sentimientos, todo ese cúmulo de sentimientos
viene y nos enseñan a mofarnos, a satirizar todo eso de la vida, toda problemática social, todo existencialismo. Entonces nos reímos, nos mofamos de esto. Y esto es lo que sucede en La cantante calva. Una de las primeras características que podemos encontrar de La cantante calva del teatro del absurdo es que no expone soluciones ni pretende dar lecciones morales. Ese es uno de los más importantes. No pretende darnos lecciones morales, sino simplemente contarnos cómo es la vida de estas personas. La número 2 es que el teatro del absurdo no tiene un argumento, no nos cuenta la historia antes. Solo nos cuenta que en La cantante calva habían dos parejas que comienzan a charlar de forma muy vaga, que no tiene coherencia. Entonces, eso es lo único que nos dicen. Esa es la número 2, que no hay un argumento sólido, que no nos cuenta qué pasaba con la obra antes o qué pasaba antes con los personajes. No, solo nos cuenta que hay dos parejas que están charlando y tienen una charla común y cada quien habla y hace un monólogo de lo que ha vivido y lo que ha conocido sin necesidad de que nadie les preste atención, y no lo necesitan porque lo que necesitan es expresarse. Número 3. La siguiente característica del teatro del absurdo es que los personajes son peculiares. No son personajes comunes y corrientes como los demás. No, en sí no nos busca la descripción del personaje. No sabemos nada de la familia de los Martin, ni sabemos más de los Smith, que eran pareja, que discutían, que estaban, incluso los Martin no recuerdan ni a sus hijos. Hay una conversación entre ellos en donde dice, tenemos una hija, ¿quién es nuestra hija? O sea, no se conocen ni ellos. Y luego retoman la conversación, se acuerdan de que tienen una hija, se unen a la conversación, pero luego salen de la conversación porque se les va olvidando. Entonces son muy peculiares los personajes en el teatro del absurdo, no son tan descriptivos y no nos interesa en sí lo que están viviendo los personajes ni describirlos a ellos, sino que nos interesa saber cuál es el problema que enfrentan. La siguiente característica que es muy importante en el teatro del absurdo es que no hay principio y no hay final. En La cantante calva no sabemos en qué momento empieza la obra y en qué momento termina, porque al momento de terminar los Smith toman el papel de los Martin, se convierten en los Martin y luego la obra empieza otra vez desde el inicio, ¿verdad? Con los Martin sentados platicando y esperando a que llegue su visita para la cena. Entonces en un teatro del absurdo no hay principio y no hay final. Y siguiente y para mí es el más importante, que considero que está muy explícito en La cantante calva, es que los diálogos no tienen coherencia. Entre las dos parejas podemos ver que sus diálogos no tienen ninguna coherencia, no siguen la sintaxis, no tienen un orden lógico al hablar, sino que ellos hablan conforme se les vienen las ideas y las comparten conforme lo sienten. Algo que me parece realmente absurdo en la obra La cantante calva es el título, La cantante calva. ¿Por qué? Porque durante toda la obra ustedes no van a saber por qué el libro se denomina La cantante calva, porque solo la mencionan una vez y la mencionan cuando dice y la cantante calva sigue peinándose siempre igual. Es la única vez que la mencionan en toda la obra y eso es algo que a mí me parece absurdo. ¿Por qué ponerle al libro La cantante calva cuando en realidad en los personajes no hay ninguna cantante calva? Para terminar, quiero dejarlos con una frase que está explícita en el libro de La cantante calva y se las voy a leer, que dice: no tengo idea de lo que estoy escribiendo hasta que acabo. La creación artística es espontánea. Y aquí, en La cantante calva, podemos ver que Eugene Ionesco nos demuestra, así como su frase, que la creación artística es espontánea. Y así como nace, así se va desarrollando sin necesidad de tener una lógica, porque el arte no tiene lógica. El arte es expresión y emoción de sentimientos. Así que nos vemos en la próxima.